Ya sabes cómo hacer saltos de línea, párrafos y cómo escribir un documento de lo más básico en LaTeX. Quédate en este video y aprende un poco más sobre este maravilloso generador de documentos. Estas son las clases de documentos que vamos a utilizar en LaTeX. Artículos, recomendado para documentos cortos, reportes para documentos largos o disertaciones, book, que sirve para escribir libros, letter, para cartas, y slides y beamer, las cuales ambos sirven para hacer presentaciones. Pero de estos dos, el más utilizado es beamer. Slides actualmente es utilizado raramente. Entonces, ¿dónde se escribe? ¿De qué clase de documento estamos hablando? Si vamos a un documento en LaTeX, todo eso de la clase del documento se escribe en el preámbulo, aquí en la línea 1, en la instrucción Document Class. Aquí dentro vemos que estamos haciendo un artículo, pero si yo por ejemplo cambio esto a libro y recompilo, automáticamente se me adapta todo el cuerpo del documento al formato libro. Y como vemos cambia bastante. Ahora la carátula está en una hoja aparte y las secciones se muestran de una forma distinta y con una tabulación hacia la derecha. Si yo le pongo tipo reporte, también hay un cambio. No tan grande entre libro y artículo, pero sí se nota un cambio. Y si por ejemplo le pongo beamer y recompilamos, ahora automáticamente todo el cuerpo del documento se transforma en diapositivas. Así podemos elegir la clase del documento que mejor se adapte a nuestro trabajo. Ahora mismo lo dejaré en tipo libro. Ahora vamos de nuevo a las diapositivas y veamos cómo viene la mano con la estructura básica de un documento. La estructura básica de un documento en LaTeX es esta. Se divide en partes, capítulos, secciones, subsecciones, subsecciones y en párrafos. Si nosotros vamos, por ejemplo, de nuevo al documento, podemos dividir este cuento en una parte, la cual podemos llamar, por ejemplo, inicio, en un capítulo llamado por ejemplo el cuento del soldado, y después en una sección que podemos también asignarle una subsección y también podemos agregarle una subsección. Ahora cuando recompilamos vemos cómo el formato del libro se hace evidente en nuestro documento. Vemos que tenemos la parte 1, inicio, después el capítulo 1, el cuento del soldado, y después le sigue la sección Intrépido Soldadito, la subsección con el mismo nombre y la subsección con el mismo nombre. Podemos ver que LaTeX nos va haciendo de forma automática el conteo de a qué capítulo pertenece y qué subsección es, también de qué subsección se trata. Entonces, si yo por ejemplo ahora lo cambio a tipo artículo y recompilo, se nos va a cambiar todo el formato, pero ahora me indica que tengo un error en la línea 14, en la instrucción chapter. Eso pasa porque los documentos de tipo artículo no utilizan capítulos, entonces no podemos usar esta instrucción. Ahora sí, recompilamos y se va a nuestro error. Este error nos damos cuenta de que dependiendo de qué clase estamos usando, se usa una estructura u otra. Ahora volvamos a las diapositivas y veamos un poco más qué tipo de letras podemos utilizar. Los tipos de letras más comunes que utilizaremos en LaTeX son tres: negrita, cursiva y monoespaciada. Estas se usan con las instrucciones indicadas en pantalla: text BF, text IT y text TT. Vamos al documento y veamos cómo se utilizan. Si yo aquí quiero resaltar, por ejemplo, éranse una vez 25 soldados de plomo, puedo hacer barra text BF y encerrar en llave todo lo que quiero que se resalte.
es decir, hasta aquí. Ahora sí, recompilamos y vemos que se puso en negrita todo el texto. Le voy a hacer un poco de zoom, así se vea un poco mejor. Y vemos que está en negrita. Ahora si yo quisiera, por ejemplo, poner llevaban el fusil al hombro y miraban de frente en cursiva, tendría que encerrarlo en la instrucción text y T. Ahora recompilo y se puso en cursiva. Y si yo quiero poner el texto que está entre medio en letra monoespaciada, es igual, pero con la instrucción /text tt. Recompilo y se pone una letra monoespaciada. Ahora estas tres instrucciones se pueden combinar entre sí. Entonces, por ejemplo, podría borrar todas las instrucciones que puse y encerrar directamente todo el párrafo en TextBF. Ahí se pone todo en negrita. Ahora dentro de TextBF podría poner /text y T y encerrar de nuevo todo en otras llaves. Ahora si recompilamos, tenemos el texto en negrita y cursiva. Y así podemos ir combinando estos comandos hasta llegar al tipo de fuente que queremos usar. Ahora veamos un poco más de información con respecto a los tamaños de fuentes que se pueden utilizar. Los tamaños de letras que podemos utilizar en LaTeX son estos y están puestos de menor a mayor. Por lo tanto, Tiny será el tamaño de letra más pequeño y Huge será el tamaño de letra más grande. Veamos ahora mismo un ejemplo de cómo se ven estas letras. Escribamos por ejemplo la palabra hola aquí al final del documento. Podemos ver que ahora mismo se encuentra el mismo tamaño que el resto del párrafo. Ahora copiemos la misma palabra aquí debajo y le pongamos /tiny. Lo encerramos entre llaves y si recompilamos vemos que ahora la letra está muchísimo más pequeña. Hagamos zoom para que se vea mejor y ahí está. Ahora le pongamos el tamaño que le sigue. Ya vemos cómo se va haciendo cada vez más grande. Ahora escribamos todos los tamaños que existen en LaTeX. Y si recompilamos el documento, vamos a ver la escala completa. Algunas instrucciones muy útiles que les puedo dejar antes de finalizar este video son las instrucciones /table of contents para que se produzca de forma automática un índice de todo lo que vamos escribiendo, en donde se pueden ver las partes, las secciones, subsecciones y subsecciones de nuestro documento. También el comando /newPage, que sirve para hacer saltos de línea. Entonces, como vemos aquí, se realizó un salto de línea. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Suscríbanse al canal de Programa con Nosotros para más contenido de LaTeX y nos vemos en el próximo.